a ir descendiendo como va descendiendo la inflación. Bueno, lo hemos visto y evidentemente son realidades distintas. Realidades distintas, hay que ver cómo lo enfrenta la sociedad chilena, porque va a ser un cambio luego, después de, lo hemos dicho, la economía que viene hacia abajo, una inflación que ellos no conocían, inclusive también se ha instalado ya hace algún tiempo, la calidad de vida ha bajado mucho, inclusive en algunos aspectos también se ha cerrado la economía. Bien, vamos ahora a conectarnos con Chile precisamente para conocer, bueno, desde allí, desde el mismo país, lo que ha sucedido. Está Cristian Echeverría en línea, que es director de CNN Radio, y nos va a contar un poco el resumen de lo que fue el comicio de ayer. Cristian, ¿qué tal? Buen día. Natalia y Antonio te saludan. Bienvenido. ¿Qué tal, Antonio? Natalia, ¿cómo les va? Muy buenos días. Acá Chile despertó con una gran sorpresa y con una gran expectativa de lo que se viene para el próximo 14 de diciembre. Te lo digo porque una sorpresa, porque si bien todos esperábamos una segunda vuelta principalmente entre la candidata del oficialismo y la continuidad como es Janet Jara, y también de la oposición como es Kast, sorprende el tercer lugar, que es un candidato outsider, podríamos señalar, y que no solamente eso, que se instala cerca de un 20%, sino que obtiene 19 diputados, lo que hace que la oposición no logre la mayoría absoluta si quiere realizar cambios, sino que va a tener que entrar a negociar. Y lo mismo con la oposición, la nueva oposición que se instalará en el Congreso a partir de marzo próximo. Bien, ¿qué evaluación se puede hacer? ¿Se dieron los porcentajes más o menos las encuestas decían? Bueno, más allá de esta sorpresa que estás señalando en tu columna. Fíjate que las sorpresas nuevamente nos llegan a sorprender porque no estuvieron muy cercanas, la verdad. ¿Ah, no? No. O sea, en cuanto a porcentajes, no estuvieron cercanas, pero sí en cuanto a nombres. Todos dábamos por a Janet Jara en primer lugar, pero la gran mayoría de las encuestas la daban cercanas al 30% o un poquito más. Incluso algunos se atrevieron a decir un 34%. Seguido por José Antonio Kast, que llegaba al 29%. Bueno, eso ya sabemos a esta altura que no ocurrió. Claro. Janet Jara tuvo 26 y fracción y Kast con un 24 y fracción. Entonces, nuevamente tú pones en entredicho las encuestas. Y nadie, pero absolutamente nadie, excepto una sola encuesta, puso a Parisi en el tercer lugar. Pero tampoco con el porcentaje que finalmente obtuvo Parisi. Estamos hablando de un porcentaje. Janet Jara tuvo un 29%, claro, finalmente. En presidencial nacional tuvo un 26 y fracción, como les decía, y finalmente Kast tuvo un 24, muy poco más abajo. Se supone que Janet Jara, si quiere tener algún tipo de oportunidad de pasar la segunda vuelta y efectivamente ganarla, va a tener que hacer algún tipo de guiño a Franco Parisi, que es un electorado total y absolutamente diferente de la candidata comunista. Sí, evidentemente. Cristian, Chile entre dos extremos, ¿no? Porque empieza a tornarse entonces ya como que es un panorama más claro, porque todos los de la oposición al oficialismo han hablado claramente del apoyo que van a tener al candidato José Antonio, y bueno, y de alguna manera el hecho de haber ido divididas, ¿no? O divididos, la derecha, bueno, generó este balotaje que por allí las encuestas no lo decían, pero sí era un trascendido a nivel comunidad, ¿no? Sí, y así fue. Y yo creo que en los últimos 6 meses aproximadamente, irrumpió este candidato Johannes Kaiser, que ya era más a la derecha de quien nosotros denominábamos la ultraderecha.
porque hace 6 meses atrás José Antonio Kast, que ya era un viejo conocido en las elecciones, aparecía como a la derecha de la centro derecha. La centro derecha estaba representada por Evelyn Matei, la derecha tradicional, la derecha de expartidarios de Pinochet, y que se fueron separando a lo largo de los años y formaron el Partido Republicano que encabezó José Antonio Kast. Y él, recordemos que estuvo y participó en la segunda vuelta hace 4 años atrás con Gabriel Boric, y perdió ante Gabriel Boric. Pero yo diría que en esa ocasión ganó Boric por un voto muy marcado anti-Kast, no necesariamente un voto por Boric, fue un voto anti-Kast. Y hoy ya la gente conoce a Kast, sabe que está instalado a la derecha de la centro derecha, pero hace 6 meses irrumpe un candidato, Johannes Kaiser, que tenemos que decir que era un youtuber, mucho más joven que Kast, que su gran electorado lo hizo a través de redes sociales. Llegó a un votante que poco conocido por el establishment, y que hoy día en Chile el fenómeno del voto obligatorio te hace ver un porcentaje de gente importante que no la estamos viendo. Claro. Y lo que se vio reflejado ayer. Entonces instaló a Johannes Kaiser a la derecha del que conocíamos como la ultraderecha y le quitó bastante voto. Un 13,94%. Pero le quitó principalmente a lo que hoy conocemos el centro político, que prácticamente está desapareciendo. Claro. Muchos comparan a este hombre con Javier Milei, ¿es así? Es muy cercano a Javier Milei, principalmente Johannes Kaiser, su hermano, tiene un centro político acá en Chile, donde Milei, antes de ser presidente, debe haberlo visitado unas 4 a 5 veces, y viceversa. Axel Kaiser. Axel Kaiser era al que todos ubicábamos, al que tenía un centro de pensamiento, al que hacía charlas, y hace 4 años irrumpe Johannes Kaiser como diputado, pero hace un año atrás forma este Partido Nacional Libertario, y es muy cercano a las ideas de Milei. Sí, claro, Cristian, porque mencionaba este combate, entre comillas, que se hace a través de los medios de comunicación y sobre todo de X, un nicho que supo aprovechar muy bien el presidente Milei, que lo llevó también a ganar. Bueno, algo así sucedió en estas elecciones, y la verdad es que por allí hay información que cuenta de que el comunismo o la izquierda está tratando de reubicarse, ¿no? Cambiando un poco su discurso para ver si logra cosechar algún voto más, pero realmente en las filas oficialistas la decepción es evidente y hay una gran derrota. ¿Ustedes lo pueden ver así? Sí, ayer los ánimos eran de cara muy largas en lo que es el oficialismo. Anoche acá en el canal y en la radio tuvimos a personajes importantes del oficialismo y también de la oposición, pero en el oficialismo, que llegaron primero acá a las instalaciones del canal y de la radio, tuvimos la posibilidad de conversar en off, y confesaban que ellos esperaban que la candidata tuviera por sobre el 30%, y que con ese resultado ellos estaban relativamente felices, porque entienden que ahora comienza una nueva campaña, una nueva votación, y eso prácticamente estaban algo decepcionados. No así, que contrastaba mucho con lo que existía en el comando de Kast, donde fue inmediatamente a saludarlo Johannes Kaiser y la propia Evelyn Matei, que en algún instante dijo que no iba a ir, que no quería sacarse fotos. Bueno, terminó yendo a saludar. Por lo tanto, si tú sumas a Kast, Kaiser y Matei, llegan a un 51,2%, si no me equivoco, en este instante. Han variado durante muy poco las centésimas, pero tienen una mayoría relativa como para estar mirando confiado a la segunda vuelta. Eso, no quiere decir que matemáticamente vaya a ser así, pero ¿cómo ustedes creen que puede darse el balotaje? Falta un mes prácticamente. Es una nueva elección, y el oficialismo de Janet Jara tiene que tratar de separarse lo más posible del presidente Boric.
Lo segundo, tiene que empezar a tratar de tomar, ya lo hizo anoche, inmediatamente, pero inmediatamente la candidata Jara haciéndole guiños a Parisi, tomando algunas de sus propuestas, alabando el trabajo que él ha realizado a lo largo de todo el país. Pero a los pocos minutos después habló Parisi y dijo: nosotros no le debemos nada a nadie y nosotros no vamos a regalar nuestros votos a nadie, cerrándole la puerta inmediatamente a ambas candidaturas. Pero te cuento lo que pasó hace 4 años atrás. Hace 4 años atrás, Parisi también dio la sorpresa llegando en tercer lugar y superando al candidato de la centro derecha de ese instante, que era Sichel. Y se ubicó con una cantidad de 6 diputados, hoy día tiene 14, y se ubicó cerca de un 14 a 15%, hoy día roza el 20%. Pero esa vez dio el apoyo a José Antonio Kast, y su partido prácticamente, sus 6 diputados prácticamente desaparecieron porque fueron canibalizados por una u otra bancada, tanto del oficialismo como de la oposición. Al parecer y solamente preliminarmente, Parisi se quedaría en Chile porque esa vez no se quedó en Chile, se fue a Estados Unidos a hacer clases, esta vez se quedaría en Chile y tendría una orgánica mayor dentro del partido de la gente para tratar de que no se le vaya esa fuerza, porque resulta, y va a terminar siendo muy importante esos 14 votos en la Cámara de Diputados, porque resulta ser un partido bisagra. Claro. Porque ninguna de las dos fuerzas grandes tiene mayoría. Cristian, ¿cuántos chilenos fueron a votar? Porque ese número también es importante, ¿no? Porque ahora con las elecciones obligatorias es interesante conocer cuánto porcentaje de población fue a votar o estaba habilitado. Estaba habilitado para votar en este voto obligatorio. Sí. Estaban cerca de 15 millones de chilenos. Había variado la cantidad de votos que habían ido, pero fue cerca de un 82% del electorado que fue a votar anoche o en la jornada de ayer a Chile. En este instante no tengo la cifra exacta que haya ido a votar, porque ha variado mucho, pero fue más del 82%, lo que ha concordado con las últimas votaciones con sufragio universal. Recordemos que aquí se quiso hacer en Chile una convención constituyente que en su oportunidad fue rechazada, y después se hizo una nueva convención con otra posibilidad y que también fue rechazada, y ahí se instaló el voto obligatorio. Por lo tanto, la cantidad de gente que va a votar es muy muy alta, y eso ocurre, que ese fenómeno de que hay aproximadamente unos 4 a 5 millones de personas que la política tradicional no la está viendo, no la está interpretando, y que quien la está interpretando parece en este momento son los candidatos más outsiders, como es Franco Parisi, quien está llevando para su caudal un porcentaje muy sorpresivo. Bien. Cristian, te agradecemos muchísimo esta comunicación, muy amable, y seguramente, para el balotaje estaremos nuevamente dialogando. Sí, ni un problema. Un abrazo para ustedes. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Muy certera e importante la información que nos traía Cristian Echeverría, director de CNN Radio en Santiago de Chile. Hay un número que va cerrando. Se registró una participación del 86,5% del padrón electoral. Aproximadamente más de 15,5 millones de personas que acudieron a votar. Esta alta participación se da que Chile, el voto ahora es obligatorio, el que contrasta fuertemente con lo que pasó en alguna elección pasada. Bien,